vamos a tratar unos temas muy importantes para abordar en el aula. Lo que es el cine y el cortometraje son unos recursos visuales que tienen que ser muy bien aprovechados. Entonces, a continuación vamos a hablar del cine, el cortometraje, cómo los vamos a usar en el aula para hacer una clase mucho más. Vamos a empezar hablando del cine. El cine es un recurso visual muy importante para abordar en el aula. Sabemos que puede llegar a ser un poco dispendioso debido a que gastamos mucho tiempo seleccionando el material adecuado, cómo lo vamos a abordar y en planear las actividades que se requieren para poder abordar el cine de una manera didáctica y estratégica. Entonces, esto se llama 10 ideas para aplicar el cine en el aula. El cine, la idea de abordar el cine en el aula se ha visto desde los años 40. Sin embargo, anteriormente la sociedad no contaba con recursos tecnológicos para poder abordar el cine. Hoy en día, contamos con esos recursos para poderlos manejar de una manera didáctica. Inicialmente, lo que hacen la mayoría de docentes, incluso nosotros también lo hacemos como estudiantes, es ver series, ver películas, ver videos en inglés porque queremos aprender la segunda lengua. Entonces, esa es como uno de los objetivos o uno de los propósitos, y es enseñanza de la segunda lengua. Entonces, es importante que nosotros queramos saber qué es lo que vamos a enseñar a partir, como los propósitos de nuestra clase. Es importante que a la hora que ustedes vayan a seleccionar el material y lo vayan a abordar en sus clases tengan en cuenta 3 actividades que son muy importantes para cada uno como de los ítems que van a abordar. Entonces, el 1 es el previsionado, el segundo es durante la proyección y el tercero es el postvisionado. El previsionado es hacer algunas actividades o plantear, algunas preguntas, algunas dudas sobre lo que se va a ver durante la película. Durante la película, la idea es que los estudiantes y los profesores estén como atentos a las instrucciones que se les dio anteriormente para que ellos puedan visualizar lo que se les va a preguntar. Y finalmente, la tercera actividad es el postvisionado. El postvisionado puede ser abordado de muchas maneras, con un taller, con un debate. Pueden incluso poner a sus estudiantes a interpretar alguna escena de la película que vieron. Las 10 ideas para abordar en el aula a partir del cine son estos. El cine tiene muchísimos recursos para analizar, como el sonido, el guión, el director, la banda sonora, el argumento, el lenguaje cinematográfico, entre otros. Es importante analizar todos ellos porque podemos hacer diferentes actividades interesantes para que el cine sea, como les anteriormente, llevado y abordado de una manera didáctica. Les voy a poner 2 ejemplos para que ustedes lo tengan en cuenta. La banda sonora es un elemento súper importante del cine, ya que la banda sonora ayuda a ambientar y a soportar todas las imágenes que nosotros vemos a través de una película, de un cortometraje o de un video. Voy a tomar como ejemplo la película de Amélie. Si ustedes la han visto, podrán darse cuenta que la banda sonora fue creada por los mismos productores, o sea, es totalmente original. Entonces, cada escena tiene como su propio sonido. Entonces, esto ayuda como a que el que está viendo la película se conecte muchísimo más con lo que está viendo, con los personajes y con la trama de la historia. Los que no la han visto, los invito a verla, es muy buena. Cuando estamos hablando ya del lenguaje cinematográfico, podemos analizar muchísimos elementos, como puede ser, los movimientos de cámara, los planos, la iluminación. Todo esto es importante porque cada vez que hacemos un plano, cada vez que hacemos un movimiento de cámara, podemos ver, rasgos esenciales, de los personajes o como tal, del contexto en el que se encuentra la película. Entonces puede ser un ejemplo, el laberinto del fauno. En muchas escenas se manejan medios planos o primeros planos que ayudan como que nosotros nos conectemos mucho más con el personaje, que podamos ver muchísimo más las emociones y los rasgos que cada uno de esos está expresando. Entonces ustedes pueden realizar actividades, como lo mencionaba anteriormente, el previsionado, durante la proyección y el postvisionado. Entonces los invito a que utilicen todas estas herramientas para que su clase sea mucho más didáctica e interesante. Como lo comenté anteriormente, el cine es un recurso didáctico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unas relaciones entre aprendizaje y cine. Entonces la primera es aprender cine. Aprender cine es que el estudiante sea competente y crítico para que pueda crear sus propios mensajes audiovisuales.
¿Cómo hace esto? Pues a partir del reconocimiento, la comprensión y el análisis de elementos fílmicos como lo son la banda sonora, la transición, el tiempo, para que él pueda crear sus propios mensajes. El segundo es aprender del cine. Aprender del cine se refiere a que, digamos, el estudiante aprenda diversos temas o contenidos, por ejemplo, digamos, poner una película sobre discriminación, una película sobre una situación de drogas, en la que el estudiante pues obviamente va a aprender mucho más que simplemente leyendo un texto sobre los temas. El tercero es aprender con el cine. Aprender con el cine es ya integrar algún tema curricular con una película, a través de una película. Entonces, por ejemplo, digamos, si a un estudiante se le presenta una película de la Segunda Guerra Mundial o una película que trate sobre filosofía y una situación vivida, pues se va a apropiar muchísimo más fácil de un concepto filosófico o de alguna otra área académica. Hay que tener en cuenta que el cine hace pensar el mundo y, sin embargo, no está contemplado, digamos, dentro de los currículos, aunque hay otras manifestaciones artísticas como la pintura, la música, que sí se contemplan. Entonces la pregunta es ¿por qué no se puede integrar el cine a la malla curricular? Y también otro problema con el cine es que, aunque los estudiantes se lo pasan viendo todo el tiempo televisión o películas, pues lo que hacen es ver puro entretenimiento. Y lo que pasa es que casi siempre con las películas comerciales carecen de reflexión o de contenidos o de algún tema. Entonces, acá el papel del profesor es que él trate de mostrarle al estudiante que no es bueno o que es malo ver un cine comercial, sino la forma en cómo se puede abordar, y obviamente que también hay otro cine que tiene una reflexión social o un pensamiento, una visión más allá, que le puede generar al estudiante pues reflexión del mismo. Debemos tener en cuenta 4 aspectos básicos para llevar el cine como recurso didáctico en el aula. Entonces, el primero es aprovechar el cine de los olvidados, es decir, el cine social que trabaja en una temática social o de un contexto, obviamente para que se haga una reflexión sobre esto. El segundo es aprovechar la practicidad del cine. Esto quiere decir que a partir de lo que muestra el cine, que son como situaciones cotidianas en las que el estudiante puede sentirse identificado o puede reconocer a partir de otras situaciones vividas, pues lo que hace es que él va a contrastar esas visiones y va a poder reflexionar a partir de esto. La tercera es aprovechar la parte emotiva del cine. Esto permite que el estudiante pues pueda ser más creativo a partir de sus emociones y pues pueda crear sus propios mensajes. Y lo último es elaborar sus mensajes propios. Esto quiere decir que si el estudiante concibe el cine de forma crítica, pues obviamente va a poder crear sus mensajes audiovisuales propios con todos esos elementos que ella aprovechó anteriormente. Listo, hola chicos. Ahora en esta parte vamos a abordar lo que es el cortometraje como tal, como recurso didáctico en el aprendizaje, en este caso del español como lengua extranjera, en los grupos iniciales de A1 y A2. Entonces, primero, sabemos que cuando queremos abordar lenguas extranjeras, muchos buscamos materiales didácticos para que sea atractivo a los estudiantes. Es por ello que en este caso los recursos visuales son de gran ayuda por su alto contenido tanto lingüístico como cultural. Es por ello que en este caso el cortometraje resulta ser dinámico y motivador a los estudiantes porque puede ser cercano y familiar a ellos. Por otro lado, también sabemos que el cortometraje ayuda a potenciar las competencias pragmáticas de los estudiantes, porque el cortometraje sitúa, en este caso, la lengua en un contexto social y en un contexto comunicativo real. De ahí que podemos encontrar que el estudiante puede desarrollar actividades como de asimilación y de interpretación, puesto que usa un lenguaje real. También, por otro lado, vemos los usos como tal del cortometraje. Entonces encontramos dos. El primero es cuando podemos abordar contenidos como tal comunicativos y también los contenidos culturales. Otro aspecto del cortometraje, y como todos los recursos didácticos tienen sus ventajas,
y también sus desventajas. En las ventajas de lo que es el cortometraje podemos encontrar algunas que son su corta duración. Entonces, al ser cortos, podemos abordarlo mínimo 2 veces en el aula de clase o en la actividad que tengamos preparada. También encontramos que tiene una línea argumental. Entonces, al tener este tipo de línea argumental, los estudiantes van a poder comprender más o más fácil lo que se trata la historia, incluso otros aspectos o elementos del cortometraje. Encontramos también que logra, como ya lo habíamos dicho, situar de manera real la lengua como tal. Dentro de las desventajas de lo que son los cortometrajes es que sabemos que no los encontramos fácilmente y que por lo general se promocionan en festivales que no son tan conocidos de pronto para nosotros. Entonces eso dificulta un poco más encontrar varios cortometrajes que podemos abordar en el aula de clase. También una de las desventajas es que como muchos de los cortometrajes suelen ser de manera experimental, entonces hay cosas que pueden llegar a dificultar la comprensión de los estudiantes. Listo, como mencioné al inicio, allí abordamos el cortometraje en los niveles iniciales, lo que es A1 y A2. Realmente muchos subestiman a los estudiantes y subestiman también este recurso didáctico en estos cursos iniciales, puesto que piensan que va a ser difícil de comprender muchos de los aspectos lingüísticos y culturales, pero realmente no podemos olvidar la capacidad sugestiva de la imagen, porque en estos cortometrajes realmente encontramos mucha comunicación no verbal, lo que sugiere bastante y lo que aporta muchísimo a los estudiantes de lenguas extranjeras, en este caso de español. También no podemos olvidar que está contextualizado, lo que ayuda sin duda en gran manera a la comprensión de, en este caso, de estos cortometrajes. Sabemos que, pues como todo tiene sus dificultades, pero el abordaje de estas cosas no solo tiene que ser de estricta manera lingüística, sino también de otros aspectos, como ya lo mencioné, que son más no verbales. También, como todos nosotros tenemos que ser muy rigurosos al usar o al encontrar recursos didácticos, en este caso los cortometrajes. Es por ello que tenemos que tener unos criterios de selección. Entonces, en ese sentido, encontramos 3 criterios de selección. El primero son los criterios didácticos. Entonces, tiene que ser, o allí se aborda, o encontramos, o tenemos que buscar el tipo de grupo. Entonces, como tal la edad, como tal lo que son la institución, los estudiantes, toda la contextualización de los estudiantes es importante. También encontramos lo que es la temática o la historia del cortometraje, ver si realmente va a atrapar al estudiante o no. También encontramos lo que es la duración, como ya lo habíamos dicho, ver si realmente podemos utilizarlo varias veces en una sesión de actividades en la clase. Dentro del segundo criterio están los criterios lingüísticos. Entonces allí tenemos que ver lo que son como tal los diálogos. Entonces ver si son realmente muy complejos, procesos lingüísticos o no. Sabemos que si son muy simples, pues los estudiantes de pronto no van a comprender en su totalidad, pero sí van a comprender más. El tercero son los criterios temáticos. Entonces, ver si los contenidos culturales, interculturales, socioculturales, ver cómo se relaciona eso con nuestra cultura, ver diferencias, similitudes en todo este aspecto. Entonces, ese tipo de criterios son bien interesantes a la hora de escoger un cortometraje para abordar en lengua extranjera. Por último, es interesante que podemos hacer varios tipos de actividades en el abordaje del cortometraje en lengua extranjera. Entonces, se nos sugiere mucho que lo abordemos en 3 partes, 3 tipos de actividades. Entonces está la previsualización, entonces hacer como un tipo de sensibilización a los estudiantes por medio de preguntas, de lluvia de ideas, de imágenes, entonces preguntarles qué les sugiere, de qué creen que se va a tratar el cortometraje. Eso ayuda a sensibilizar a los estudiantes la temática del cortometraje. Dentro de la segunda parte está durante la visualización del cortometraje, entonces dividirlo por partes. Entonces, no sé, lo pasamos en una parte, bueno, y que entendieron de esa parte, qué les sugiere esta escena o estos personajes para que vayan contextualizando poco a poco. Y por último, el tipo de actividades son las posteriores. Entonces, sugerirles que hagan juegos de roles a partir del cortometraje o que hagan o que inventen ideales, por ejemplo, cómo se imaginan un final diferente. Entonces, sin duda se pueden hacer muchísimas cosas con el cortometraje. También hay un cortometraje bien interesante que son 7:35 de la mañana, después les pasamos en él, que es bien interesante para abordarlo también en clase. Entonces sabemos que no podemos desestimar el cortometraje en el abordaje.
las tecnologías de la comunicación pues han venido cambiando todos los ámbitos sociales, culturales e incluso educativos. Es por esto que la escuela se ha visto en la necesidad de integrarlas a sus currículos y de llevarlas a las aulas. Pues como ya hemos visto, una de ellas es el cine y otra de ellas es el cortometraje. Bueno, el cortometraje por su parte tiene dos maneras de abordarlo como herramienta en el aula. Una de ellas es como algo que se crea y otra es como algo que se ve. Entonces, cuando la proponemos como algo que se crea, tiene varios beneficios dentro del aula. Uno de ellos es la motivación. Los estudiantes se van a ver mucho más motivados si nosotros integramos las tecnologías de la comunicación, porque ellos viven rodeados de ellas, entonces se van a sentir mucho más en su entorno, por decirlo de alguna forma. Entonces la motivación va a ser mucho mayor a que si no, pues a que lo trabajáramos de una manera distinta. Otra cosa es que los estudiantes se van a ver involucrados. ¿Por qué? Porque si se propone que los estudiantes creen ellos mismos su propio cortometraje, pues se van a ver ellos como actores de su aprendizaje y del proyecto que se está llevando a cabo en el aula. Esta construcción del cortometraje en el aula involucraría también a los estudiantes, ¿sí? Como ya lo venía mencionando, porque se asignaría una tarea específica para cada uno. Entonces, todos se vuelven indispensables para la creación del proyecto. Entonces estará el estudiante que sea el director, el que se encargue de la iluminación, aquellos quienes van a actuar, aquellos que se encargan del vestuario, de las luces. Entonces resulta para ellos, pues primero, muy atrapante, porque pues se sienten ellos como directores de cine, y pues esto puede llegar a ser muy interesante en el aula, y pues los involucra y los hace partícipes de lo que se está tratando de enseñar. Bueno, otra razón es porque bueno, fomentaría y sería muy útil para la convivencia, puesto que los estudiantes aprenden a trabajar en grupo. Al hacer un solo proyecto por curso, por ejemplo, si se planeara hacer un cortometraje entre todo el salón, los estudiantes se van a ver obligados a trabajar en grupo para que eso salga bien. Entonces, mejoraría también la convivencia dentro del aula, y es una propuesta que se hace para mejorar la convivencia de los estudiantes cuando son muy problemáticos. Y otra ventaja que tendría el cortometraje como algo que se hace es que los estudiantes además van a aprender sobre el manejo tecnológico. Entonces, sobre el manejo de la cámara, sobre la edición del video y todo esto. El cortometraje además se puede utilizar como una herramienta que se ve, ya no como que se hace, sino que se ve en el aula. Esto, gracias a su corta duración, resulta muy pertinente, puesto que conseguimos cortometrajes desde los 5 o 10 minutos hasta la media hora. Por ello es posible abordarlos dentro de una misma sesión, caso contrario que pasa con el cine, para que destinarle 2 o 3 sesiones para abordar. Además, como los cortometrajes nos cuentan acerca de las temáticas sociales, culturales, incluso se puede educar en valores, resulta muy pertinente para abordar las 4 habilidades lingüísticas. Entonces podemos trabajar la escucha, la oralidad, la escritura e incluso la lectura si se considera el cortometraje como un texto. ¿Esto cómo? Entonces, por ejemplo, para la oralidad podemos hacer debates, foros, mesas redondas en las que se habla acerca de una temática que trataba el cortometraje. La escritura, pues sucede lo mismo, podemos abordarla a través de artículos de opinión o ensayos, o incluso, no sé, la creación de un final alternativo o algo más creativo. Ya dentro de la lectura podemos evaluar comprensión a través de preguntas, y la escucha, bueno, que se complementaría con la lectura y la comprensión.